Codificación. En esta presentación veremos qué es el área y su importancia, los procedimientos, los instrumentos a utilizar, el flujograma y los tips para la revisión de los códigos. El área de codificación es un procedimiento que consiste en encontrar y darles nombres a los patrones generales de respuestas, ya sean similares o comunes, listar estos patrones y después asignar un valor numérico o un símbolo a cada patrón. Así, un patrón constituirá una categoría de respuesta. Con esto lo que queremos es validar dentro de una muestra los patrones o las personas que han hecho o han dado la misma respuesta y asignarle un solo patrón para generar así un porcentaje. Entonces, si tenemos una muestra de 100 respuestas y de estas 20 tienen la misma respuesta, se le genera un código general para dar así un valor total a esa respuesta. Se encuentran hallazgos importantes que aportan al estudio y en el caso de que se omita algún tipo de información y se haga una mala interpretación, los resultados finales serán errados y el cliente tomará decisiones equivocadas. A esto nos referimos en que no podemos cambiar el dato o pues el relleno, en este caso, que se le dé a cada respuesta. No podemos decir que la persona pongamos el ejemplo que le estemos preguntando sobre por qué da una calificación de 6 con respecto a un servicio que se le prestó y diga que por una buena calidad y por un buen servicio y lo dejemos total como una muy buena atención, porque la persona está dando una calificación de 6 a una respuesta de servicio y aparte a una respuesta de atención que nos daría 2 respuestas en una sola. ¿Para qué se hace? Dar la libertad al encuestado de expresar lo que piensa ante una pregunta de interés al estudio, buscando cubrir los objetivos propuestos en el proyecto, y se detecta porcentajes significativos de coincidencia en las respuestas dadas. Con esto es a lo que me refería al principio, que se le dan unos códigos generales a unas respuestas del común que pueden dar los encuestados. Hay 2 tipos de preguntas, que son las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. En el caso de las preguntas cerradas, incluyen respuestas ya establecidas con un estudio anterior. En este caso estamos aplicando una calificación con respecto a unas marcas. Entonces lo que hacemos es generarle un código a cada marca y en la parte inferior hay una opción de otro cual, que son las marcas no contempladas dentro de las respuestas posibles que puede dar el encuestado, pero estos códigos son códigos manuales que se dejan directamente al área de crítica y en codificación ya hacemos las respuestas totalmente abiertas. En este caso, el otro cual se le asignará un nuevo código siguiendo un consecutivo a los precodificados y se tendrá registro en el formato de codificación. Las preguntas abiertas son las preguntas que se dan de opinión, que no tienen una respuesta ya como tal estipulada, que son preguntas con respecto a sentimientos o ya sea el caso de lo que se quiera saber, que son preguntas que no se puede tener una respuesta planeada, sino necesitamos saber en realidad qué es lo que piensa el encuestado. Identificar ideas generales, redactar el código respondiendo a la pregunta y plasmarlo en la hoja de códigos es lo que se hace en el área de codificación. Coger la respuesta abierta dada por el encuestado y darle unos códigos generales para poder observar la incidencia de esa respuesta. Los recursos del generador de planillas, antes se hacían las planillas manuales, ahora se tiene un generador que nos facilita el montaje de las planillas. Entonces, en la primera, donde vemos la descripción de la pregunta, es la pregunta que se hace como tal en el cuestionario. El ID de la pregunta es la asignación que se le da en una base de datos establecida, ya después de haberle dado una captura a esta encuesta. Se copia la variable tal cual aparece en la base de datos. El asignado es la persona que va, en este caso, a codificar esta pregunta.
El número de identificador. Si vemos en la columna izquierda donde aparece el código, son los códigos que se le van a asignar a las preguntas, es decir, el código 1 en este caso va a ser absorción, entonces todas las respuestas que tengamos en la hoja de rellenos, que va a ser la primera hoja en una hoja de Excel, a todas las personas que hayan contestado absorción en sus respuestas, valga la redundancia, se les va a dar código 1 y así se le va generando un código de acuerdo al número de códigos que se puedan generar de acuerdo a cada respuesta. Cuando se termina de codificar, lo que tenemos que hacer es darle un actualizar el total de encuestas, que esto genera el conteo de reincidencias en las cuales se tuvo la misma respuesta con respecto a las preguntas que se codificaron. Como podemos observar, para absorción, que es código 1, hay 130, que es el total de personas que incidieron en la misma respuesta, y esto nos genera un dato total de cuántas personas opinan de la misma manera con respecto al tipo de pregunta, en este caso de por qué usa esta marca con mayor frecuencia. Las inconsistencias, como se ve ahí, las inconsistencias son el tipo de inconsistencia que se puede generar, como el caso de pregunta con número errado, que es codificar una respuesta que no tiene relleno, es darle un código que no necesita porque obviamente no hay una respuesta. Está la fila 4, que es pregunta sin número de encuesta, que es cuando está la pregunta, o sea, está la respuesta dada, pero no tiene un número establecido, entonces no podríamos hacer un conteo. 5, que es código 3, que no tiene pregunta, que es el mismo generador del código de arriba. La pregunta vacía, que es cuando se requiere como tal, que no tiene ni cero ni ninguna palabra. La fila 6, que el código 4 no existe, es cuando nosotros damos un código que no ha sido generado, y esto se ve en la segunda hoja de códigos. Ahí podemos, si asignamos un número en el cual no le pusimos un código establecido, nos va a arrojar este error. Código 1, que no tiene pregunta, cuando vienen ceros. El 8, que es número de pregunta de encuesta duplicados, cuando se duplica el mismo número de encuesta. Normalmente nunca suceden estos errores porque el generador identifica este tipo de error. Y 9 es pregunta sin codificar, cuando tenemos un relleno de la respuesta del encuestado y nosotros no le pudimos asignar un código o nos falta. Entonces, cuando uno pone inconsistencias, puede observar cuál es el tipo de error que hay dentro de la plantilla de codificación y podemos hacer la respectiva modificación. Para ver el reporte, en este caso, necesariamente los reportes no los manejamos los codificadores. Esto es para mirar el número de incidencias por cada código y verificar si realmente el código asignado a cada respuesta es el coherente o es el perfecto que se debería asignar. Los códigos universales, en este caso, para Brandstad, los códigos universales son códigos generados para respuestas universales, en este caso 89, que son otras respuestas, 90 cuando la persona dice ninguno, 91 cuando la respuesta no recuerda, 92 para no sabe, 93 es para no responde, 94 cualquiera, 95 todas, 96 no aplica, 97 ningún otro, 98 nada. Para hacer la asignación de códigos, el líder de codificación primero realiza la plantilla, luego la asigna a cada codificador. El codificador tiene que asignar unos códigos desde el inicio de la codificación. El líder de codificación como tal, después de que el codificador haga las codificaciones respectivas, tiene que hacer una revisión como tal de los códigos asignados por esta persona, y esto lo tiene que hacer filtrando. El trabajo del líder de codificación es verificar que el trabajo del codificador esté bien hecho para poder pasarle estos códigos al líder de proyecto, que es la persona responsable de validar y aprobar los códigos que se generaron para estas preguntas. ¿Cuáles son los errores más comunes del área de codificación?
No revisar generalmente los códigos por parte del líder de proyecto genera errores, ya que estamos confiando en el concepto que debe tener el codificador, y la falta de información para la categoría del estudio, que codificamos sin saber realmente cuál es la respuesta que esperamos para cada pregunta. Estos no son comunes, pero no pasan necesariamente. Los más comunes es la poca relación que tienen los codificadores con respecto a las categorías que dan al generar el código, cuando se entrena de afán y sin los criterios específicos, que es darle una información errada al codificador y este de por sí genera códigos inválidos. Trabajar siempre con el mismo proveedor, esto genera que él se ponga en una posición de respuestas iguales, y lo que haga es generar lo mismo siempre sin saber cuál es el tipo de proyecto que se necesita y cuál es la respuesta que se espera. Abrir varios códigos con frases diferentes pero significan lo mismo es otro de los errores. Y generalizar respuestas, que es omitir información, como darle un código general a una pregunta cuando podemos sacar de él varias respuestas. Los tips para la revisión de los códigos es una redacción de los códigos, revisar con alto número de encuestas versus los rellenos. Cada tipo de estudio tiene sus especificaciones. En este caso, pues hay un tipo de respuestas para el BED, unos tipos de respuesta para el post-test y el PDA, que son los tipos de proyectos o de por sí el tipo de información para cada estudio. Los estudios publicitarios sí tienen mayor cuidado por su complejidad de importancia, ya que de estos depende muchos factores con respecto a la publicidad que se debe dar para los grupos objetivos. Conocimiento de la categoría, eso es típicamente del entrenamiento. Debe tener una base con mediciones anteriores, sea el caso, para el tipo de proyecto. Tener en cuenta que cada marca tiene su particularidad. Separar ideas es lo mejor, y comerciales y los telepics son claves con respecto a la codificación, ya que el codificador debe tener estos comerciales para poder saber cuál es el tipo de respuesta que se espera. Con respecto a las preguntas abiertas, después de una calificación, debemos tener bases en que las preguntas de un número a un número siempre van a venir negativas, entre ciertos números son positivas y negativas, y los que tengan mayor calificación van a ser positivas. Esto depende del tipo de pregunta que se tienen que realizar.